Bueno, vamos a ver derivadas parciales, ¿sí? Que vendría a ser lo que ustedes vieron en análisis 1 como derivada. ¿Por qué llamamos derivadas parciales en lugar de derivada sola o función derivada como era en análisis 1? En análisis 1 nosotros teníamos una función escalar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, y igual a f de x era la función genérica. Y cuando decíamos de tomar derivada, ¿sí? Por ejemplo, derivada en un punto, lo que hacíamos era partir del punto donde queríamos calcular la derivada, ¿sí? Que nuestra función era el punto P0, incrementábamos un cierto valor de x, ¿sí? Un cierto delta x, decíamos un incremento finito, lo que provocaba que nuestro punto de nuestra función se traslade a otro lugar, provocando así un incremento en la función y. ¿Sí? Entonces, para poder calcular una derivada, primero armábamos un cociente incremental entre nuestra función y el incremento en x, la variable independiente. Tomábamos límites para ese incremento que tiende a cero, y si ese límite existía, era la derivada de la función en el punto x0. Y luego decíamos que se convertía en la tangente geométrica en ese punto. ¿Sí? Vamos a hablar de derivadas parciales. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, nosotros teníamos una sola variable a la cual provocarle un incremento. Es decir, incrementábamos en una sola dirección. Por lo tanto, solamente obteníamos una derivada. Pero en el análisis 2 vamos a tener un campo escalar genérico que va a partir, en principio, de dos variables independientes. Y nosotros acá no vamos a tener una sola derivada, sino que vamos a tener una derivada por cada variable independiente tenga nuestro campo escalar. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a arrancar de un campo escalar que tiene dos variables independientes, por lo tanto vamos a tener dos derivadas parciales. Pero, si sigo aumentando las variables independientes, voy a tener cada vez más. O sea, si tengo n variables independientes, voy a tener n derivadas parciales. ¿Por qué van a ser parciales? Porque para poder calcular la derivada parcial con respecto de la variable x, vamos a decir que la otra variable independiente va a ser una constante. ¿Sí? Entonces, al igual que en análisis 1, vamos a partir del punto inicial, a donde queremos calcular la derivada parcial, ¿sí? En el plano XY, que es donde está el dominio de nuestro campo escalar, ¿sí? Va a estar el punto x0 y 0, lo que nos va a dar un punto en la función, ¿sí? El punto x0 y 0 y z0. Desde ahí vamos a partir. Vamos a mantenernos constantes con respecto de y, ¿sí? O sea, partimos de acá, ¿sí? Pero vamos a, si quiero calcular la derivada parcial con respecto de x, la y va a ser constante. ¿Qué significa esto? Que ahí voy a tener un plano que corta al eje y en y0 y es paralelo a x y paralelo a z, es decir, las variables que faltan, ¿sí? En este plano, que yo ahora lo voy a borrar, ¿sí? Va a ocurrir el movimiento con respecto a la otra variable, ¿sí? Lo vamos a ahorrar, pero por una cuestión visual, ¿sí? Entonces, manteniendo la y constante, voy a provocar un incremento en x, ¿sí? Al igual que en análisis 1. Ese incremento, ¿sí? Va a provocar un movimiento en mi función, es decir, un incremento en z. Ese incremento en z va a estar formado por la función en este nuevo punto incrementado menos la función en el punto inicial. ¿Sí? Armando, entonces, el cociente incremental, ¿sí? Entre el incremento en z dividido el incremento en la variable independiente a la cual le estoy calculando la derivada parcial, ¿sí? Tomamos límite para ese incremento que tiende a cero, el incremento en la variable independiente, ¿sí? Y si ese límite existe, lo vamos a llamar derivada parcial con respecto de x en el punto x0 e y0, ¿sí? Tengan en cuenta
que cuando yo provoco el incremento en x, como yo mantengo la y constante, ¿sí? Se fija a la y en la función como la y0, ¿sí? En el punto en donde yo estoy calculando la derivada. Pero mantengo, fíjense, a x como una variable. Entonces, si este límite existe, es la derivada parcial con respecto de x en un punto de su dominio, ¿sí? Cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero mientras y es constante. Lo mismo vamos a hacer con respecto de y, ¿sí? Entonces vamos a partir otra vez desde el punto inicial, pero ahora lo que vamos a mantener constante es la x. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a partir del punto inicial en el plano x, x0 y 0, y en el mismo punto de z. Pero ahora voy a mantenerme en un plano donde x, ¿sí? Donde el eje x lo corta el punto x0 y es paralelo al eje y paralelo al eje z, ¿sí? En este plano de acá va a ocurrir el movimiento en la variable que voy a provocar ahora. Entonces, incrementamos nuestra función y, eso provoca un incremento en nuestra función, ¿sí? Este incremento, fíjense ahora, va a ser el nuevo punto de z menos el punto inicial. Y en ese nuevo punto, x es constante e y es una variable, ¿sí? Entonces, en plano XY, armamos el cociente incremental, igual como hicimos antes, nada más que ahora vamos a mantener constante la x, ¿sí? Y vamos a tomar límite para el incremento de y que tiende a cero, y si ese límite existe, va a ser la derivada parcial con respecto de y en un punto de su dominio de z, ¿sí? Y es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero siempre y cuando ahora x sea constante. Entonces, voy a tener una derivada parcial por cada variable independiente tenga, ¿sí? Y siempre que yo calcule las derivadas parciales, las variables independientes con las cuales no estoy calculando la derivada se van a mantener constantes. Fíjense que ahí se puede ver bien, por ejemplo, en la derivada parcial con respecto de x, que es la que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que todo ocurre en el plano en donde y es constante, ¿sí? Y lo mismo acá, en la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Ocurre todo en el plano en donde x es constante, ¿sí? Y fíjense que acá se puede observar que la derivada parcial con respecto de x es la tangente de alfa, y acá, tangente geométrica, ¿sí? Y acá es la derivada, la tangente de beta, ¿sí? Simbolización, lo podemos ver que las derivadas se simbolizan con el símbolo de Jacobi, ¿sí? Esto significa derivada parcial de z con respecto de x. Bueno, vamos a calcular entonces. Arrancamos el cálculo de estas derivadas parciales, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el campo escalar z, 3x cuadrado por y por y más 5, y quiero calcular sus derivadas parciales en el punto 1, 2. Entonces, lo vamos a hacer primero por definición, es decir, calculando estos límites de cocientes incrementales. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la derivada parcial con respecto de x, ¿sí? Esta es otra manera de simbolizar la derivada, ¿sí? Significa derivada parcial de la función, y en el subíndice aparece la variable con la cual estoy derivando, en este caso la x, ¿sí? Y en el paréntesis aparece el punto en donde quiero calcular la derivada. Entonces, la idea es armar este límite del cociente incremental entre z y x. Entonces, en el numerador de este límite, tiene que estar la función valuada en el punto incrementado, es decir, cuando y es constante y la x es una variable, menos la función en el punto donde yo quiero calcular la derivada, dividido el incremento en x, es decir, un x final que yo no conozco, menos el punto inicial de x en donde estoy calculando la derivada. Entonces, este término de acá, f de x2, es igual a evaluar a mi función z en
y igual a 2, ¿sí? Que es lo que estoy manteniendo constante, y x dejarla como variable. Entonces va a quedar igual a 3x cuadrado por 2, que es lo que va a valer y, más 5. La función valuada en el punto, lo único que tengo que hacer es reemplazar el punto en mi función z, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 por 1 de x, ¿sí? Ahora en este caso va a valer, para este caso, x es igual a 1 e y es igual a 2. Entonces me va a quedar 3 por 2, 6, más 5, 11. Reemplazamos este en el límite, ¿sí? Y ahora calculamos el límite. En principio vamos a aplicar la regla práctica. Si hace falta, deberíamos, si se indetermina este límite, levantar la indeterminación, ¿sí? Fíjense que en este caso, aplicando la regla práctica, se indetermina, levanto la indeterminación. En este caso yo apliqué el L'Hopital porque fíjense que la indeterminación que tengo es 0 sobre 0 y este es un límite simple con respecto de x. Así que puedo aplicar la regla del L'Hopital. Y una vez que aplico la regla de L'Hopital, me queda 6 por 2, 12 por x en el numerador y en el denominador me queda 1. La derivada de x es 1. Entonces, volvemos a aplicar la regla práctica y nos termina dando que ese límite es igual a 12. Hacemos lo mismo para y, pero ahora la x se mantiene como una constante. Por lo tanto, armamos el cociente incremental, ¿sí? Nada más que ahora, nuestro término final de la función va a ser con respecto de y variable y x constante. Es decir, cuando x es igual a 1, ¿sí? Y la y se mantiene como una variable. Menos la función valuada en el punto, que es igual a este término, dividido el incremento en y, que va a ser el y final menos el punto inicial de y, a donde estoy calculando la derivada. En este caso, que es igual a 2. ¿Sí? Y el incremento tiende a 0 cuando y tiende a 2. Entonces, calculamos los términos que nos están faltando. En este caso, deberíamos verificar este término, que implica evaluar a x como si fuera x igual a 1 y dejar a y como variable. Reemplazamos adentro de nuestro límite y empezamos el cálculo de este límite simple, pero que ahora depende de y. ¿Sí? En principio podemos aplicar la regla práctica, en este caso se vuelve a indeterminar sobre 0, y levantamos la indeterminación. Creo que sí, volvió a aplicar L'Hopital, es decir, derivé el numerador, en este caso me va a quedar la derivada de 3 por y es igual a 3, y la derivada del denominador es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, este límite es igual a 3. Pero nosotros hemos visto en análisis 1 que no siempre se calculaba el límite por definición, sino que se utilizaban las reglas prácticas de derivación, ¿sí? Que estaban en la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el cálculo con reglas de derivación, ¿sí? O con la tabla de derivadas? Bueno, en principio siempre tengo que observar bien mi función, ¿sí? Y ver con qué voy a derivar, ¿sí? Si yo primero quiero calcular la derivada parcial con respecto de x, entonces me tengo que acordar que iba a ser como una constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, 3x cuadrado por y, si yo quiero derivar con respecto de x, me tengo que acordar que mis constantes son 3 por y, ¿sí? Y yo lo que voy a derivar es el x al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante, tal cual como la estoy copiando, por la derivada de la función, en este caso 2x, ¿sí? ¿Sí? Entonces es la constante, o las constantes, en este caso son 2, 3 por y, por la derivada de la función, que es 2x. Y la derivada de este término es igual a 0, porque la derivada de la constante es igual a 0. Acomodamos un poquito y obtenemos, ¿sí? Con reglas de derivación, lo que se llamaría función derivada parcial con respecto de x. Si yo la quiero calcular en un punto, en este caso como quiero calcular en el punto 1, 2, lo que tengo que hacer es evaluar esta nueva función en ese punto. ¿Sí? Y me da 12, igual que lo que habíamos obtenido con el límite.
Lo mismo con respecto de y. ¿Sí? Nada más que ahora, con respecto de y, lo que va a ser constante va a ser la x. Entonces, en este caso, todo esto va a ser constante para ese primer término de la función. Entonces, derivamos y me va a quedar la derivada de 3x cuadrado por y va a ser igual a 3x cuadrado por 1, la derivada de y. ¿Sí? Evaluamos en el punto 1, 2 y nos da exactamente igual a 3. Exactamente lo mismo que habíamos obtenido con el límite. ¿Sí? Esto que les puse acá son las diferentes formas de las cuales yo puedo elegir para poder expresar las derivadas parciales, ¿sí? Derivada de la función parcial con respecto de x, ¿sí? El símbolo de Jacobi, que me está diciendo derivada de z con respecto de x, o derivada de la función con respecto de x. Es muy importante que en el denominador esté la variable con la cual estoy derivando, ¿sí? Y en el caso de esta forma, ¿sí? Que en el subíndice esté la variable independiente con la cual estoy derivando, ¿sí? Lo mismo para y. Fíjense que en los denominadores aparece la variable y. Y muy importante, ¿sí? Sobre todo el día del parcial, es que ustedes noten la diferencia que hay entre la simbolización de una derivada parcial y una derivada que tiene una sola variable independiente, ¿sí? Esta forma, ¿sí? Que es una forma diferencial, se utiliza solamente para derivadas que tienen una sola variable independiente, ¿sí? Cuando yo tengo más de una variable independiente, sí o sí tengo que utilizar el término de derivada parcial. O sea que el día del parcial se tiene que notar la diferencia entre lo que es una derivada de una función que tiene una sola variable independiente y de una derivada parcial. Bueno, ahora voy a cortar un ratito la grabación. Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? Primero queremos calcular la derivada parcial con respecto de x, entonces la y va a ser constante, ¿sí? Pero acá, como tenemos a x por el coseno de x por y, ¿sí? Lo que tenemos es el producto de dos funciones de x. Por lo tanto, la derivada parcial en este caso va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Una pequeña trampita porque ver si se acordaban lo que habían visto en análisis 1, ¿sí? Entonces la primera derivada es, la derivada de x es 1, entonces me va a quedar coseno de x por y. Más, porque es un más ahí, la derivada de coseno de x por y, que va a ser menos seno, ¿sí? Por eso está el menos acá, menos seno de su argumento por la derivada del argumento, que en este caso es y, ¿sí? Por x sin derivar, que no lo había mencionado, ¿sí? Ahora, si calculamos la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Ahora x, este x de acá va a ser una constante, entonces directamente nos vamos a remontar a la derivada del coseno. Entonces nos va a quedar, ¿sí? X por la derivada del coseno, que es menos seno de su argumento, por la derivada de x por y, ¿sí? Que es igual a x, es decir, la constante por la derivada de y que vale 1. Entonces nos queda x al cuadrado por el menos seno de x por y. ¿Sí? Y bueno, y ahora es un poquito más compleja el campo escalar z, ¿sí? Pero bueno, en este caso yo les puse algunas funciones que es muy probable aparezcan el día del parcial, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero calcular para esta función la derivada parcial con respecto de x, ¿sí? Entonces, me tengo que acordar que la y va a ser la constante, ¿sí? Y en este caso, para esta función, ¿sí? Lo que yo voy a considerar en la tabla de derivadas es la función x a la n, ¿sí? Entonces, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, nosotros derivamos en este caso, me va a quedar n, es decir, todo lo que está en la potencia, y más 1 por x a la y más 1 menos 1. Entonces se cancela el 1. Más,
¿sí? Ahora quiero la derivada de esto. Estoy derivando con respecto de x y esto va a ser igual a e a la x, ¿sí? Entonces, va a ser la misma función, e a las 3x por y, por la derivada de lo que está en el argumento, ¿sí? Que en este caso va a ser 3y. En este caso es más simple. Acá tenemos la constante por la derivada de la función, por lo tanto nos queda y al cubo, ¿sí? Y esto es el equivalente a la x, ¿sí? Es decir, una constante donde a es una constante que puede valer cualquier número dentro de los reales, ¿sí? Entonces, su derivada es la misma función a la x por el logaritmo de la base, que en este caso es 2. Ahora quiero la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Entonces, en este caso ahora, esta función va a ser a la y, o a lo que ustedes llamaban U', ¿sí? ¿Se acuerdan que U era una función adentro de la tabla? Pero bueno, las derivadas son similares, ¿sí? Entonces es igual a este caso para X, ¿sí? Entonces en este caso va a ser a la misma potencia, es decir, la misma función tal cual como aparece, por el logaritmo de la base, que en este caso la base es X, ¿sí? Por la derivada, en este caso, de I más 1, que vale 1, por eso no aparece ahí. Esta es igual, nada más que nos va a cambiar la derivada de 3x por y, en donde ahora, como estoy derivando con respecto de y, x va a ser la constante, entonces me termina quedando 3x. Más la derivada de esto, que ahora es x, que es la constante, por la derivada de y al cubo, que es 3 por y al cuadrado. ¿Sí? Y esto, para y, es una constante, por lo tanto vale 0. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, o sea, en el momento que están derivando, de fijar bien cuál es la variable que están derivando y cuál es la constante, porque uno de los errores comunes es hacer mal estas dos derivadas, ¿sí? Porque tienden a hacer la derivada de esto de y en lugar de x, ¿sí? Y en este caso suelen hacer la derivada de x en lugar de y, y es incluso la derivada más simple que ustedes van a calcular. Bueno, no siempre podemos usar las reglas de derivación, o sea, el caso más común es que las podamos utilizar para encontrar las nuevas funciones derivadas parciales, pero hay casos en donde estas reglas no se pueden utilizar. ¿Cuándo son esos casos? Y, por ejemplo, cuando tengamos una función derivada parcial con respecto de cualquiera de las dos variables independientes que no sea continua en ese punto. Por ejemplo, este caso, ¿sí? Nosotros si queremos calcular la derivada parcial con respecto de x, la función derivada parcial tiene esta forma. Y si yo la quiero calcular en el punto 0, 0, en este caso, fíjense, no existe esa función, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular esta derivada? ¿Sí? Porque la derivada es una velocidad de crecimiento que debería tender hacia un número, no existir. Entonces, lo hacemos en base al límite, es decir, la calculamos por definición. Entonces va a ser armar el cociente incremental manteniendo fija la variable y en este caso y como variable independiente la x, menos la función valuada en el punto dividido el incremento en x. Y tomando el límite para el incremento que tiende al punto donde estoy calculando la derivada. ¿Sí? Lo que vimos al principio. Armamos estos dos términos, los reemplazamos en el límite y calculamos el límite que en este caso da 1. Justo para esta función, ¿sí? Nos ocurre exactamente lo mismo con la derivada parcial con respecto de y, pero no necesariamente va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque puede ser que las funciones derivadas parciales sean distintas, muy distintas, y que no se discontinúen o que no presenten algún tipo de discontinuidad en el punto donde quiero calcular la derivada, ¿sí? Pero bueno, en este caso ocurre lo mismo para las dos derivadas, las dos funciones derivadas parciales, ¿sí? Entonces, en este caso también la función derivada parcial con respecto de y no existe en el punto 0, 0, es decir, no me da un valor real. Entonces tengo que armar el límite, ¿sí? Con los términos que requiero en el numerador y en el denominador, ¿sí? Calcular el límite y bueno, en este caso es igual a 1 también. También es una coincidencia que valgan 1, porque fíjense que cuando yo estoy calculando las derivadas parciales, me estoy moviendo en distintas direcciones. En una me muevo
en la dirección con respecto de x y en la otra con respecto de y. Por lo tanto, el cambio en mi función no necesariamente va a ser igual, ¿sí? Este es otro cálculo, otro caso en donde tampoco podemos utilizar las reglas de derivación, ¿sí? En este caso, fíjense que tengo una función definida en ramas que tiene un comportamiento para cualquier valor distinto de 0, 0, pero en este caso vale 0 si xy es igual a 0, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, también no me queda otra más que armar el límite, pero bueno, en este caso tengo que tener cuidado con el valor de la función en el punto donde yo quiero calcular la derivada, porque ese valor está fijado por la segunda rama de esta función, ¿sí? Bueno, en este caso me da 0 una y 0 la otra, ¿sí? Pero no necesariamente tienden al mismo valor. Y empezamos a generalizar las derivadas parciales. ¿Qué significa generalizar las derivadas parciales? Es decir, que hasta ahora veníamos calculando derivadas de dos variables independientes, pero yo le puedo aumentar el campo de variables independientes, por ejemplo, a uno de tres, ¿sí? Entonces, la lógica es exactamente la misma que con dos variables independientes. Si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto de una de las variables, todas las demás variables independientes van a permanecer como constantes, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero la derivada parcial con respecto de x y en ese caso tanto la z como la y van a ser constantes, ¿sí? Ya lo vamos a hacer directamente por las reglas de derivación. Entonces, si quiero calcular con respecto de x, por ejemplo, en este término, z e y son constantes. Y la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, ese primer término me va a quedar igual a z por y al cubo. Y en este caso, ¿sí? La y es constante, en este caso justo este término no tiene z, entonces derivamos el coseno, que es igual al menos seno, de su argumento por la derivada del argumento, que es igual a y, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a borrar esto un segundito. Bueno, en este caso, entonces, para calcular la derivada parcial con respecto de y, z y x lo mantuvieron constante y derivaron y al cubo. Entonces me quedó 3 por y al cuadrado esa derivada, ¿sí? Y z y x, que son las constantes. Menos x, que es la derivada del argumento, por el seno de x. Y la derivada parcial con respecto de z, en este caso, va a ser, todo esto va a ser constante y voy a derivar z, ¿sí? Y el segundo término es igual a 0, ¿sí? Porque no tengo z en este término. Y obviamente ya las derivadas parciales primeras que estamos obteniendo acá, ¿sí? Fíjense que como me quedan funciones derivadas nuevas, entonces yo las puedo seguir derivando hasta o que se me termine la función, es decir, por ejemplo, en este caso, de si quiero derivar de nuevo con respecto de z, me va a dar igual a 0, ¿sí? O puedo seguir calculando infinitas derivadas, ¿sí? Parciales. A esto le denominamos derivadas de orden superior, derivadas parciales de orden superior. Entonces, generalizando desde un campo escalar de dos variables independientes, nosotros obtenemos dos derivadas parciales, ¿sí? Estas dos derivadas parciales, como son las primeras que obtengo con respecto de x y con respecto de y, se denominan derivadas parciales de primer orden. A estas derivadas parciales las puedo seguir derivando y voy a obtener dos funciones derivadas parciales nuevas por cada una, es decir, una con respecto de x y una con respecto de y, que van a salir de esta función derivada parcial, y una con respecto de x y con respecto de y, de esta segunda derivada parcial, ¿sí? De particularidad, estas funciones derivadas parciales, a las cuales se las denomina cruzada, ¿sí? Derivada parcial dos veces con respecto de x y, ¿sí? Derivada parcial segunda, una con respecto de y y otra con respecto de x, se denominan derivadas parciales cruzadas, ¿sí? Y vamos a ver que hay un teorema que me dice que esas dos derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿sí?
Entonces, este es el conjunto de derivadas parciales de segundo orden. De estas 4, puedo obtener 2 más por cada una. Ahora se las va a denominar derivadas parciales de tercer orden. Y así sucesivamente, ¿sí? Las derivadas parciales cruzadas, ¿sí?, van a ser iguales siempre y cuando tengan la misma cantidad de veces derivadas con respecto de x y la misma cantidad de veces derivadas con respecto de y, ¿sí? Todas parciales. Entonces, en este caso, que es donde tengo las de tercer orden, ¿sí?, si yo tengo que buscar las cruzadas, voy a buscar aquellas funciones derivadas parciales que hayan estado, por ejemplo, 2 veces derivadas con respecto de y, no importa el orden, y una con respecto de, perdón, 2 veces con respecto de x y una con respecto de y. Entonces, en ese caso, fíjense, esta también tiene 2 derivadas con respecto de x y una con respecto de y. Esta no, y esta también, una con respecto de y 2 con respecto de x. Entonces, esta y esta van a ser iguales. Son derivadas parciales cruzadas de tercer orden. Voy a cambiar de color, ¿sí? Y ahora buscamos las que tengan 2 veces derivadas parciales con respecto de y una con respecto de x. Entonces acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Entonces, estas 3 derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Por lo tanto, no hace falta que yo de esta calcule 4, sino que voy a calcular directamente 3. Y en este caso no voy a calcular 2, 4, 6, 8 derivadas parciales, sino que voy a calcular una, ¿sí?, las dos extremas, que son 3 veces con respecto de x y 3 veces con respecto de y 2 cruzadas, ¿sí? Una con respecto de x 2 veces y una con respecto de y otra de 2 veces con respecto de y una con respecto de x, ¿sí? El orden de derivación sigue esta nomenclatura, ¿sí? Y una particularidad es que la forma de representar estas derivadas parciales, ¿sí?, yo puedo elegir esta forma, ¿sí?, en donde el orden de derivación sigue este sentido, es decir, primero derivé con respecto de x, después con respecto de x y ahora con respecto de y. Pero si utilizo esta forma de representación de la derivada, el orden de derivación va en sentido opuesto, ¿sí? Primero con respecto de x, después con respecto de x y finalmente con respecto de y, ¿sí? Tengan en cuenta esos pequeños detalles. Y el teorema que me dice justamente que las derivadas parciales cruzadas son iguales se denomina teorema de Schwarz, ¿sí? Y me dice que si las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y, las derivadas segundo orden con respecto de x y de una función z existen en un entorno del punto P0 interior al dominio de la función, ¿sí?, y además la derivada parcial de segundo orden cruzada es continua en ese punto, entonces también existe una derivada cruzada parcial en distinto orden que es igual a esta que mencioné al principio, ¿sí? Y a esto se denomina teorema de las derivadas cruzadas. Y esto se cumple siempre y cuando, ¿sí?, las derivadas sean continuas en el punto P0. Lo mismo se extiende a las derivadas de tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces ahora ustedes me van a calcular las derivadas parciales de esta función z, ¿sí?, esta de acá, hasta el segundo orden, ¿sí?, o sea que tienen que encontrar hasta las derivadas del segundo orden y calcularlas en el punto 1 y menos 1. Entonces, para esto, les voy a dar 5 minutitos, porque es bastante simple, ¿sí? Y creo que ya casi terminamos la clase, ¿sí? A trabajar. Entonces, empezamos a derivar y obtenemos primero la derivada parcial con respecto de x, que va a ser igual a y a la cuarta, ¿sí?, por 2x, ¿sí? Y la derivada parcial con respecto de y me va a quedar x cuadrado por 4y al cubo, ¿sí? Reemplazamos en el punto y una es igual a 2 y la otra es igual a menos 4. Ahora, de esta función derivada parcial vamos a obtener las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Entonces voy a obtener
dos derivadas parciales de esta primera función derivada parcial y después dos derivadas parciales de la segunda derivada parcial con respecto a y. Entonces, fíjense que yo lo que hago acá es derivar dos veces con respecto de x. Por lo tanto, esta derivada me va a quedar, o sea, el dos veces implica que la primera fue esta, ¿sí? Y la segunda es que ahora vuelvo a derivar con respecto de x y me va a quedar 2 por y a la cuarta, ¿sí? Ahora, a esta misma función la vuelvo a derivar, pero ahora con respecto de y, ¿sí? Entonces, me va a quedar 2 por x por la derivada de y a la cuarta, que es 4y al cubo, ¿sí? Entonces me queda 8 por xy al cubo. Y evaluada cada una en el punto, me quedan 2 y menos 8. Volvemos a derivar, yo voy a obtener acá la cruzada, ¿sí? Que implica derivar a esta función con respecto de x. Entonces me va a quedar 4 por 2, 8, x por y al cubo, ¿sí? Y fíjense que se cumple el teorema de Schwarz, ¿sí? Las funciones derivadas parciales son iguales y como son continuas en el punto, son iguales a menos 8, ¿sí? Y la última es derivar nuevamente esta función con respecto de y, ¿sí? Y me va a quedar 4x al cuadrado por la derivada de y al cubo, que es 3 por y al cuadrado, ¿sí? Evaluada en el punto es igual a 2, ¿sí? Entonces, esta no hace falta que calculen dos de esas derivadas, sino que calculen una de las cruzadas ya sería suficiente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, para terminar, les puse un pequeño problemita, ¿sí? Que es justamente para ver qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Fíjense, calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. Z igual a tangente de x cuadrado por y más y al cubo más 3 por x con el plano x igual a 0 en el punto 0,2. Entonces, este es un ejercicio donde me está pidiendo calcular una derivada parcial. El problema es ver cuál es la derivada parcial que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, para eso tengo que entender el concepto de derivadas parciales y recordar lo que yo dije al principio. Cuando yo calculo la derivada parcial con respecto de una de las variables, me mantengo en el plano de la otra variable que no estoy usando para derivar. Me mantengo como la otra variable se mantiene constante. Y fíjense que en este caso, el dato en el plano x igual a 0, que coincide con el punto, con el valor de la coordenada en x del punto donde estoy calculando la derivada, me está diciendo que la x se tiene que mantener constante. Por lo tanto, en este ejercicio, la tangente que me está pidiendo es la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Entonces, calculamos esa función derivada parcial con respecto de y, ¿sí? La derivada de la tangente, que es 1 sobre coseno al cuadrado de su argumento, ¿sí? Derivamos el argumento y después derivamos la función y al cubo. Una vez que obtenemos la función derivada parcial con respecto de y, la evaluamos en el punto 0,2, ¿sí? Y en este caso me da que es igual a 12. O sea que la pendiente de la recta tangente a la curva que intersecta z con el plano x igual a 0 es igual a 12. ¿Se entendió? Bueno, con eso es todo por hoy. Pauso la grabación.